Hola, buenas tardes. Comenzamos la última sesión de la jornada de mañana. Vamos a dedicar la siguiente hora y media, ahora que os veo con esas caras de hambrientos, a intentar mapear lo que está surgiendo a lo largo de estas jornadas del Pública, en esta encrucijada entre norte, sureste y oeste. Vamos a reivindicar el rol cartógrafo de los gestores culturales. O sea, vamos a coger, no sé si el astrolabio, pero seguro que la brújula. Utilizaremos periscopios, microscopios, observatorios, instrumental necesario para intentar mapear nuestras realidades. Y lo vamos a hacer desde una múltiple perspectiva. Por un lado, ahora os presentaré a los invitados. Cada uno de ellos va a intentar, a partir de su proyecto, proyectar, valga la redundancia, qué mapeo han hecho, qué relación han establecido, qué relaciones han establecido con sus territorios. Y veréis que hay una diversidad ex profeso de modelos diferentes, pero sobre todo encontraréis que utilizan ese tipo de mapeos, que es habitual en nuestro día a día, mapas conceptuales, mapas de usuarios, mapas del viaje del usuario, instrumentos que utilizamos o deberíamos utilizar normalmente en nuestro día a día como gestores culturales. Vamos a ver cómo ellos lo proyectan realmente para intentar establecer esos relatos que han aparecido en otras sesiones del Pública esta mañana. Pedro lo decía muy bien en la cineteca, ¿no? Nos narramos encima, ¿no? De alguna manera. Ver sobre todo, en los mapas hay una parte muy importante que son las leyendas. Entender realmente qué léxico, qué gramática. Bueno, y en el fondo los mapas nos sirven para saber dónde hemos estado, dónde estamos y dónde queremos estar. Ver realmente ellos cómo han grafiado, de alguna manera, todos los elementos, cómo han puesto esos mapas a disposición de sus proyectos y cómo han trazado, de alguna manera, líneas estratégicas para poder abordar la relación que tienen esos proyectos, como os decía, con los territorios. Y obviamente ellos lo van a hacer desde la perspectiva de gestores culturales para gestores culturales. Vamos a intentar huir de discursos triunfalistas para entendernos, aunque sean proyectos ganadores, pero sobre todo para intentar desmenuzar la casuística específica de cada proyecto para que cada uno de nosotros podamos llevarnos a casa a poder extraer algún tipo de conocimiento y poderlo aplicar en nuestros proyectos. Entonces, para ello, vamos a hacer una primera ronda de presentación de estos proyectos. Luego entraremos en debate, espero, de ideas que seguro que van a surgir de una manera transversal y luego intentaremos mapear relaciones con vosotros y con vosotros donde estéis, esos casi 800 personas que nos están siguiendo de 37 países diferentes. Hola, aquí estamos al pie del cañón. Buenos días a los que vengáis de Latinoamérica. Y empezamos, y os daremos voz y estaría bien que estableciéramos un diálogo. Hablaremos de fronteras, hablaremos de centralidades, hablaremos de periferias, bueno, lenguaje cartográfico, al fin y al cabo. Antes de nada, en el programa constaba un representante de la Fundación BBK. Por imponderables, finalmente no puede estar con nosotros, pero nos venía muy bien para empezar de alguna manera la sesión, porque si hay un territorio asociado a la idea de planificación estratégica, claramente ha sido Bilbao, y además asociado a un término incluso que se ha utilizado de manera peyorativa, que es el tema de la gentrificación. Pero vamos a pegarle una patada a ese mapa y nos vamos a ir del norte al sur y vamos a empezar presentándoos el Museo Picasso de Málaga, además en un momento muy especial. Justo este año es el año Picasso, 50 años del aniversario del fallecimiento del artista, pero además es vuestro 20 cumpleaños, o sea que estamos en cifras muy redondas. Os presento a Pepe Lebrero, él es el director del museo. Es la sesión de los Pepes, lo siento mucho, ya nos tocaba. Y cuando estábamos preparando esta sesión y tuvimos una conversación como muy cordial y muy divertida, más allá de los Pepes, hablábamos justamente de que Málaga, conocida por todos como una de las ciudades, quizás la ciudad, ¿no?, que más ha emergido en los últimos años realmente en este mapa del turismo cultural a nivel estatal. Claro, ellos ya estaban prácticamente desde el principio y han visto cómo se han ido incorporando
diversos agentes de toda la cadena de valor cultural y cómo han tenido que reinterpretar justamente ese mapa. Porque si algo tenemos los cartógrafos es que tenemos que actualizar los mapas continuamente, porque nos están cambiando las geografías. Pepe, ¿cómo os planteáis realmente en la situación actual vuestra relación con vuestro entorno? Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Esto es una Babel, ¿no?, de la gestión. Entonces, Babel digo porque hay personas de muchos lugares, de muchos sitios. Yo creo que es interesante, aunque dure poco, que el norte, el sur, el este y el oeste de España se reúnan para hablar de estas cosas, porque no suele suceder. Y creo que es un reto de futuro el intentar conectarse mejor, de algún modo, compartir esfuerzos, dialogar sobre las limitaciones y, en ese sentido, aprovechar también mejor los recursos. Bien, como estoy en Babel y no sé qué es lo que sabéis o lo que no sabéis, empezaré diciendo que yo soy el director artístico del Museo Picasso Málaga. Es un museo monográfico dedicado a Pablo Picasso, que nació en Málaga en 1881 y pues me ha parecido pertinente pues una pequeña publicidad sobre el Museo Picasso Málaga, y es una frase de Picasso. Es una frase que Picasso dice. Picasso no escribía mucho, pero cuando hablaba decía cosas importantes. Él dice, en 1935, los pintores jóvenes deberían tomar en cuenta nuestras investigaciones para reaccionar claramente contra nosotros. El mundo entero está abierto ante nosotros. Todo está esperando para ser hecho, no solo rehecho. Por lo tanto, yo en Babel invito a los jóvenes y a las jóvenes gestoras a reaccionar contra nosotros, contra los viejos, porque la gestión de lo cultural y la cultura, cuando vale la pena, es dinámica, cambia y varía. Hace 20 años se inauguró el Museo Picasso en Málaga, en una ciudad de aproximadamente hoy 600.000 habitantes. Estaba hablando con nuestra colega y me recordaba que Extremadura reúne aproximadamente 1 millón de habitantes y aquí ya tenemos diferencias nacionales, territorios distintos. Hace 20 años se inauguraba este museo y yo no estaba en el museo, no trabajaba en el museo, y creo que nadie podía imaginar cómo sería Málaga y cómo hoy, 20 años después, la ciudad de Málaga está de moda como destino de turismo cultural. Eso, que suena bien, podría ser un indicador de que es una ciudad que ha ido desarrollándose, ha ido evolucionándose, ha logrado de algún modo situarse como destino turístico, que hay también que recordar que la ciudad de Málaga está en la Costa del Sol. Eso es muy importante para entender la dinámica actual y también el proceso de evolución y de crecimiento que ha tenido el turismo y la cultura en esa zona de España. Pero, como digo, nadie podía imaginar esto y nos encontramos en una ciudad en la que la revista Forbes hace poco tiempo decía, creo que era la revista Forbes, que era uno de los lugares más, digamos, recomendables del mundo para visitar. Cuando se vive esta situación de éxito, podríamos decir, y el museo en el que trabajo yo, en una primera instancia se podría afirmar que es un museo que está funcionando bien, no se ve la situación con la misma distancia que la puede tener alguien que lea la revista Forbes o alguien que lleve. Lo que sí que sabemos, porque hemos ido aprendiendo, es que es más importante que una ciudad, es más importante que el hecho de que una ciudad tenga 5, 10, 15 o 20 museos, es que tenga buenos museos. La cuestión de la bondad, es decir, de la bondad, yo solo hablaré de museos, pero creo que lo que voy a decir rápidamente es probablemente aplicable a otro tipo de infraestructuras o de equipamientos culturales que no necesariamente sean museos, sino que es posible que sea
aplicable a bibliotecas o a centros culturales o a festivales musicales, pero son características que quisiera poner en la mesa. A debate no dará tiempo porque esto va a toda velocidad, pero como también el otro Pepe me decía que aquí algunas y algunos venís a escuchar recetas, yo voy a dar mi receta de lo que creo que puede ayudar a pensar cuáles serían o son las características de un museo sostenible en el siglo XXI. El Museo Picasso Málaga trata de aplicar estas recetas, no lo consigue siempre, y yo os diría también, para los que lleváis poco tiempo en esto, que la gestión vive en una tensión entre lo que se desea, aquello que se considera que sería necesario hacer, y las limitaciones de lo que no podemos hacer. Eso es inevitable. Bien, una característica, desde mi punto de vista, es que el museo, hablaré del museo, sea didáctico. Otra, que sea intuitivo. ¿Intuitivo qué quiere decir en este contexto? Que se atreva a hacer cosas, a tomar medidas, a cambiar situaciones, no necesariamente respondiendo a documentos muy elaborados racionalmente como planes estratégicos, a recetas o fórmulas ya establecidas, sino que aplique la intuición, y la gran cuestión es saber cuándo sí o cuándo no. Tiene que ser claro, tiene que ser original, es decir, ya vivimos en un territorio cultural en el que parece que todo está inventado, pero efectivamente ni todo está inventado y muchas veces se trata de hablar de lo mismo, de mediar lo mismo, de representar lo mismo de otra manera, de una manera que tenga sentido de algún modo. De ahí lo diré, original, interactivo. Se acabaron los tiempos en los que alguien dice y alguien solamente escucha. La interactividad, la participación, las dinámicas, ¿no?, de ida y vuelta, las reciprocidades. Accesible, no solo accesible desde un punto de vista de accesibilidad física, sino accesible en un sentido amplio de la palabra, accesible para los y las que no saben y accesible y por lo tanto interesante para los que sí y las que sí saben. Tecnológico, inevitable, la tecnología en los días de hoy. Actualizable, lo que quiere decir que la dinámica en la que creemos nosotros precisa una actualización permanente de muchas cosas, de muchos, digamos, logros, de muchas convicciones que quizá pueden dejar de serlo de un día para otro. Contextualizador, es decir, no es solo lo que mediamos, lo que mostramos, lo que vendemos, sino también la conciencia de qué contexto ha sido en el que eso, sea lo que sea, ese contenido cultural, ese mensaje, esa propuesta surgió o se ha creado, de cuáles son las limitaciones, las posibilidades, digamos, la antropología que rodearía a ese hecho cultural. Por lo tanto, contextualizable. Y la que es más difícil de todas, esa característica, en la receta que planteo yo aquí, es que sea memorable. Memorable entendido como una institución, en este caso un museo, que ofrezca algo para quien entra, porque también no debéis olvidar, quienes no tenéis mucha experiencia, que nosotros estamos y nosotras estamos para servir a un público y que quien va a una institución, quien va a una biblioteca, quien va a un concierto, va porque espera algo. Si el museo, que es a lo que yo me dedico, logra ser memorable, ese o esa persona que lo visita se llevará algo de sí. Eso es lo más difícil, pero creo que si se aplican, digamos, estas voluntades, el museo en la ciudad de los museos que es Málaga puede ser un buen museo. Gracias, Pepe. Antes de avanzar, vosotros tenéis un 70% de visitantes internacionales. Sí. Entonces,
es obvio que ahí se producen tensiones con el territorio precisamente, esa interacción con el público local versus el público. Sí. ¿Qué estrategia trazáis y saber sobre todo si es una estrategia individual o colectiva de la diversa red de equipamientos que hay en la ciudad? Sí, tú te refieres a algo que creo que también es importante, que es la sensibilización ante la necesaria inscripción en el territorio. En el caso del Museo Picasso Málaga, está ubicado, como decía, en la Costa del Sol. La Costa del Sol es un territorio muy amplio al que van durante el año personas de muchos lugares del mundo, por razones además obvias como es el descanso y otras no tan obvias que son los negocios turbios. Y eso también significa que la cada vez mayor afluencia de transeúntes, diría, afecta a la ciudad de Málaga, si de eso va la pregunta, y de algún modo está expulsando, como le está sucediendo a otras ciudades, a la ciudadanía que tradicionalmente ha podido residir o que quiere residir en lo que sería el centro de la ciudad. Es decir, hay un proceso de expulsión, hay un proceso de gentrificación del espacio público, de apoderamiento, diríamos, de los intereses particulares o de los intereses particulares de aquello que tiene que ser propiedad de algún modo de la ciudadanía o de lo público, puesto que es la ciudad. Y eso significa para un museo que se sitúa, como hablamos, en una ciudad de 600.000 habitantes con una... yo es que no venía a dar aquí números de lo bien o lo mal que nos va, pero bueno, ya que lo preguntas, el pasado año tuvimos 640.000 visitantes, es decir, pasaron por el museo más personas que todas las personas que viven en la ciudad. Eso, por un lado, es una buena noticia para una institución, porque tener mucho público significa, quizá en el caso nuestro lo es, tener más ingresos posibilita hacer más cosas. Tener mucho público y tener un público internacional permite, internacional en el sentido no solo de que hablan otros idiomas o vienen de otras partes, sino que tienen concepciones del mundo muy distintas, significa también intentar vivir la cultura e intentar vivir el patrimonio que se transmite de un modo más amplio, de un modo más global, diríamos, de un modo del siglo XXI, pero plantea también muchos retos. Por ejemplo, nosotros, por definición, somos un museo bilingüe, tenemos que hacerlo todo por lo menos en español y en inglés. Nosotros tenemos audioguías, me parece que es en 13 idiomas, y tenemos que ser conscientes de esa, digamos, multiculturalidad en el turismo. Los problemas que genera la afluencia excesiva al centro de una ciudad, al casco histórico de una ciudad como Málaga, habría que repartirlos entre las partes, es decir, no tiene la misma responsabilidad, digamos, la concejalía de turismo o la administración local que la administración autonómica, que las empresas de turismo. Es un tema, yo creo, muy complejo, y lo que puedo decir es que lo que tiene que hacer un museo es ser un buen museo, es decir, dar el mejor servicio posible y también ser consciente de la escala del lugar donde se encuentra. No sé si respondo a la pregunta, pero es evidente que en una ciudad con el número de habitantes que yo he recordado anteriormente y con una influencia tan grande de personas que no viven en la ciudad, pues tiene problemas, y esos problemas están en la ciudad de Málaga, y ese creo que es un asunto, un reto, una cuestión que debería tomar muy en cuenta no solo el ayuntamiento, porque siempre estamos buscando otros responsables, sino todos los agentes que forman parte de lo que es el tejido empresarial, el tejido público de la ciudad. Fantástico. En esta sesión de patadas al mapa, nos vamos a Galicia, vamos a ver el proyecto de la Ourense ICC Week, una semana de industrias culturales y creativas pluridisciplinar, y tenemos aquí a su responsable, Juan Rivas. Hola. ¿Qué tal? Bien. Bueno, recuerdo cuando hablábamos, me decías que, claro, yo tengo sensación de insular, o sea, es como si estuviera en una isla realmente, ¿no? Pero curiosamente,
yo había visto hacía poco en el Teatre Lliure de Barcelona un montaje de una compañía gallega que se llama Chévere, de un espectáculo que se llama Curva España, que hablaba justamente de temas de prevaricación y de corrupción respecto de la desconexión histórica de Galicia respecto del resto del Estado, pero me decías, bueno, pues que ahora nosotros, y la compañía de Extremadura ahora dirá, pues ya querría yo esto para nosotros, ¿no? Ahora estáis a 2 horas y media de Madrid, o sea que os ha cambiado realmente el mapa de nuevo y esas interacciones, ¿no? Claro, hay una cuestión con la que se podría empezar este debate o disertación, que es cómo podemos atajar la profunda y creciente brecha que existe con las Star Cities, las ciudades estrellas, las ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, perteneciendo a otras regiones en las que, por su idiosincrasia, no puede competir en cuanto a retención de talento, creación de capital y, de alguna manera, pues ese problema de la ruralidad o de estar en la periferia nos va dando problemas que al final tenemos que convertir en puertas que nos lleven a oportunidades. Necesidad de hacer de la necesidad virtud. Para poderlo entender perfectamente, vamos a ver un vídeo justamente que resume, explica justamente qué ingredientes tiene esta Ourense ICC Week. Lo que organizáis aquí en Ourense me parece algo realmente espectacular. Me parecería espectacular en cualquier sitio de España y del mundo, pero que ocurra aquí, que consigáis que venga tanta gente, que esté toda esta semana de actividades y un evento tan potente y tan interesante, me ha dejado realmente sorprendida. Me parece fantástica la idea del CC Week porque creo que lo más importante es hacer el arte multidisciplinar. No se puede entender ningún tipo de cultura si no es siempre combinada con otras culturas. Pone durante una semana a Ourense en el mapa de las últimas tendencias de España, ¿no? Eso es tremendamente positivo. Yo creo que la evolución es que todos los años, por supuesto, hay más gente, tiene más repercusión, pero a mí me interesa muchísimo, vamos a decir, la amplitud del scope y de las temáticas, ¿no? Como cada vez vas incluyendo temas distintos y dentro de las industrias creativas empiezas a tener resonancias en áreas diferentes, ¿no? O tema de xuntar moitas disciplinas, ¿verdad? En unha cousa, pois, xa, interesante. Mezclar tamén o vídeo e a música. Eu estou aquí para facer música. Está ben. Y me parece que este festival tiene ese espíritu juguetón y joven. Para conseguir que la gente joven nos siga hay que actualizarse, ¿no? Y creo que aquí en Ourense eso lo tenéis muy bien entendido. Desde Trazo nos parece genial que haya una sinergia entre las diferentes disciplinas creativas. Creemos que está todo interconectado. Es tan importante en VFX la parte artística, creativa, como la parte técnica. Hay que estar todo el rato actualizándose, viniendo a eventos como este y a otros muchos. Me sorprende en Ourense la posibilidad de que exista esto cuando tienes grandes referencias como South by Southwest en Austin, en Estados Unidos, que es el mismo concepto, ¿no? Un festival de festivales. O sea, es una maravillosa lluvia de ideas en la cual puedes acceder a todo tipo de pensamientos, filosofías, estéticas. Porque eso é enriquecedor, é a mestura, é o punto de encontro e creo que así hai un festival moi enriquecedor, moi creo que productivo para a ciudadanía, muy interesante para la ciudadanía. Y que te concentren lo mejor de todo ello en unos pocos días es ser un privilegiado desde la organización o la asistencia de poder tener a todos estos ponentes que te dan lo mejor de cada uno de estos momentos de la actualidad y del futuro de la industria cultural. Una auténtica función, más que de cartógrafo, de francotirador, directamente. Bueno, la verdad es que prefería, más que vender yo el proyecto, pues utilizar este vídeo en el cual gente que venía a visitarnos a ICC Week, creativos, hablaban del propio proyecto. Para los que no estéis familiarizados, la Diputación de Ourense en el año 2015 decide poner en marcha la Semana de las Industrias Culturales y Creativas. Y
tomo lo de la receta, ¿no? Si, lo de las recetas hay que ir inventando. Hay una cosa muy común en producción que es que el no ya lo tienes. Por poner un ejemplo, una anécdota, en la primera edición estuvo David Rowan, que es el coordinador de la revista Wired, de la revista UK, y lo que se me ocurrió para intentar convencerle, pues bueno, cogí una foto de la Ribeira Sacra, en la que había un señor que estaba señalando al horizonte, y lo que hice fue cortar la cabeza de David Rowan, ponérsela encima del señor, y le dije, aquí es donde te quiero traer. Y bueno, pues después de estar 3 meses con el traductor y tal igual, cuando bajó y llegó allá a Ourense, en perfecto castellano, David Rowan empezó a hablar y vino de visita a la primera edición, pues coincidiendo con gente como Tomás Fernando Flores de Radio 3. Y de alguna manera pues hemos ido cada año, no todos los años, tenemos todos los sectores de las industrias culturales y creativas porque son muchas, pero bueno, unos años están dedicados a la moda y viene Purificación García, Agata Ruiz de la Prada o Adolfo Domínguez. Otro año pues lo dedicamos a la industria de la música y viene gente de multinacionales de la música. Otro año le dedicamos a la publicidad y vienen personajes como Tony Segarra. Y la idea origen, que era lo que nos daba una respuesta a cómo atajamos esta diferencia con las grandes ciudades, es conectando y conectando. Intentando conectar. De hecho, pues en red cada vez nos conectamos más, pero empieza a ser un lujo ibérico esto que estamos haciendo ahora, el encuentro físico y presencial. Hasta hace un año, invitar a los creativos a Ourense ICC Week significaba 1 día y medio de sus vidas. Yo invitaba a alguien y no podía ir a Ourense, dar una conferencia y volver en el día. Tenía que necesariamente pasar una noche. Entonces, esto se ha solucionado y en 2022, por fin Galicia tiene un AVE que entra por la puerta que es Ourense y bueno, quizá esto nos lleve también a que una comunidad como es Galicia o una provincia casi invisible, pues que gracias a que no ha ido mucha gente y se ha quedado con todo su patrimonio natural y cultural intacto, sea una de las cosas más especiales que se pueden visitar en España y que ahora, pues atendiendo a esta proximidad, pues abre sus puertas. Otra de las cosas que hemos realizado desde el origen de este proyecto ha sido utilizar el cartel de cada edición para usar, proyectar un objeto o patrimonio natural, cultural o un intangible de la propia Ourense y desde pues, la humilde posición del festival, eso, proyectar. Entonces, si quieres, podemos ver unas imágenes de la colección de... Este, de hecho, es la imagen... ¿Esto es primicia? Esta no, Esta es del 2022, ¿no? Es una serie de imágenes, un dolmen. Los ingleses, esta es la de Ribeira Sacra, que coincidiendo con su candidatura, el ajedrez de San Rosendo es una conexión muy curiosa de Egipto con Ourense, ya que es un ajedrez de cristal de los cuales hay muy pocos en el mundo y conectan con Egipto. El edificio que está en el centro, esta fue la primera edición en la cual de los 6 puentes que cruzan el río Miño, utilizamos en este caso el primero. Si podríamos parar el anterior. Sí, porque es el Observatorio de Peña-Trevinca, ¿no? Bien, edición 2023 y gracias a Pública por habernos invitado. Además es un honor estar con tan ilustres compañeros. Deciros que esta edición en Pública se publica lo que es la imagen de 2023 de Ourense ICC Week y hemos utilizado para proyectar imagen el Observatorio Astronómico de Trevinca en Aveiga, en Ourense, con certificado de destino turístico Starlight y uno de los sitios más maravillosos para ver las estrellas de toda España. Como veis por abajo, hay como un poquito naranja, si os dais cuenta. Pues me contaba el señor que trabaja ahí que eso es la contaminación lumínica de la ciudad de Ourense. Y mirar hasta qué extremo hay una limpieza luego en el cielo, porque es que esto en las ciudades ya es harto complicado conseguir ver.
Decías que gracias al AVE, pero sobre todo gracias a que los túneles tienen la medida del AVE. O sea, que en otros sitios, ¿no? En todo caso, yo entiendo que es un proyecto, obviamente, y lo comentamos, que lo que permite es poner en el mapa justamente el talento local y proyectarlo desde una manera específica. ¿Qué percepción hay por parte del sector cultural y creativo de tu entorno respecto de esta permeabilidad constante con otros talentos? Bueno, está creado para generar oportunidades, para que cuando tú perteneces a determinado sector, uno de los elementos diferenciadores que nos podemos encontrar en Ourense son que hay 4 denominaciones de origen de vino, por ejemplo. Mi aspiración es que cuando viene una persona como el publicista más importante de España, que es Toni Segarra, pues a lo mejor ese mismo elemento diferenciador, esas empresas de vino, a lo mejor aparezcan ese día, cojan ese contacto, o en otra edición, cuando viene Óscar Mariné, aprovechen y digan, oiga, usted puede diseñar nuestras botellas ya que se ha estado en Estados Unidos con Absolut a niveles altísimos, pues ¿por qué no utilizar los recursos de los creativos para hacer crecer los elementos que allí pueden destacar? Las aguas termales, los fotógrafos, gestores culturales creando eventos. Un poco es estimular cómo estas industrias mejorarían muchas de las cosas que acontecen allí. Y a pesar de que llevamos con la matraca de Richard Florida, en la que tiene mucha razón en algunas cosas, pues la comunidad creativa, como te contaba, al final no deja de ser unos cuantos francotiradores que andamos por ahí y que hay que detectar, valorar e incluso atraerlo a, pues ya puede ser a Adolfo Domínguez para hacer diseño gráfico, como a las aguas termales para hacer un evento a través de la gestión cultural. Fantástica receta, ¿no? O sea, mapear y poderlo aprovechar justamente para que estas interacciones, estas promiscuidades dejen pozo. Sí, que no solamente sea una visita de cortesía. Fantástico. Bueno, vamos al tercer Pepe, no os quejaréis. Pepe Monleán, que es el responsable, asesor de música de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid. Y él, estamos hablando de Comunidad de Madrid, importante tenerlo en cuenta, estamos hablando de territorio justamente, y él nos explicará y a mí me impactó muy positivamente cuando hablábamos de tu proyecto, de un proyecto que es una programación musical que se llama Sesión Bermú, con más de 100 conciertos con artistas emergentes por todo el territorio, pero me encantó las diversas direcciones, las diversas dimensiones que estaba adquiriendo el proyecto justamente, tanto de proyección de ese talento local, pero también de puesta en valor del territorio. Mientras él nos explica el proyecto, veremos en pantalla imágenes justamente de este proyecto, de Sesión Bermú. Buenos días, gracias por la invitación. Sesión Bermú, que estamos preparando justo ahora, la cuarta edición ya, que será a finales de abril, comienzos de mayo. En estos 3 años han pasado cerca de 135 artistas, 135 bandas, 400 conciertos aproximadamente, 35 agencias pequeñas o discográficas y 25 municipios de la región. Es un proyecto, os voy a contar brevemente un poco el origen del proyecto y luego los criterios y la metodología que aplicamos a la hora de desarrollar el proyecto. Sesión Bermú surge, como otros proyectos que hemos puesto en marcha en estos años en la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, en pleno confinamiento, en el peor momento posible, ante una situación absolutamente inédita en la que teníamos que imaginar soluciones y propuestas para cuando volviéramos a salir a la calle. Y en pleno mes de abril, mayo de 2020, todo el equipo de la Consejería, aprendiendo de esas herramientas en remoto, de las primeras reuniones virtuales que a todos nos sorprendían, empezamos a ver de qué manera nos íbamos a preparar y qué podíamos hacer, qué podíamos aportar nosotros desde la Consejería para cuando volviéramos a salir a la calle. Y en ese momento de creatividad, de ideas, teníamos todos muy claro que lo que teníamos que hacer era aumentar, fortalecer la programación. Entendíamos que la contratación en ese momento era lo que más podía ayudar a un sector, particularmente en ese caso el de la música,
que lo iba a pasar muy mal en los siguientes meses. Es decir, los teatros abrieron, Teatros del Canal fue uno de los primeros espacios que abrió a finales de junio, pero sabíamos que las salas de música en directo y los festivales, la mayoría cancelados, evidentemente, no iban a poder retomar su actividad hasta muchos meses después. A partir de ahí empezamos a trabajar siempre pensando en la descentralización, que para nosotros es una responsabilidad absoluta, de cómo llevar la programación a los 179 municipios que forman parte de la región, que eso es algo además que está en nuestro ADN y que tenemos esa experiencia de poder trabajar en ese ámbito territorial. Y de ahí surgieron las ideas que empezamos a poner en práctica algunas en verano, en julio y agosto de 2020, y Sesión Bermú, la primera edición fue en noviembre de 2020. Y lo que entendíamos era que más allá de las complicaciones que teníamos a la hora de realizar los conciertos, con todas las restricciones que había en ese momento de aforos, medidas higiénicas, los mejores espacios en ese momento para realizar los conciertos al aire libre eran las plazas de los municipios. En ese momento elegimos los municipios más turísticos, los que tenían además una capacidad de atracción mayor, aunque lo hemos ido abriendo a otros municipios en estos años. Y con la colaboración de los municipios, que entendieron también la necesidad en ese momento de trabajar de esta manera, con la colaboración de las agencias, que también entendieron que había que ajustar pues, todo la manera que tenían de trabajar o que habían venido trabajando hasta ese momento, y fundamentalmente con la colaboración de los artistas que han apoyado el proyecto desde el primer momento. A partir de 2020, de noviembre de 2020, vimos que era un proyecto que funcionaba de una manera fantástica. Es decir, nos permitió descubrir que había hueco para un circuito complementario más allá de Madrid Capital, que este tipo de música, Sesión Bermú, fundamentalmente está centrado en músicas actuales, en música indie, en esa categoría que engloba distintos estilos musicales, que permitía también que ese público que siempre se decía que no salía del centro de Madrid, fundamentalmente de la zona de Malasaña, podía desplazarse y descubrir además municipios a los que no habían estado nunca. Permitía también apoyar a la hostelería local y además promocionar desde un punto de vista turístico y cultural muchos municipios de la región. Y que también funcionaban los conciertos que se podían hacer por la mañana, que eso era algo también que estaba en discusión. Es decir, ante la adversidad de una situación, como decía antes, inédita y muy compleja, este proyecto ha dado una serie de hallazgos o soluciones que sabíamos a priori que iban a funcionar, pero que luego hemos tenido la confirmación que han funcionado para todos. En cuanto a los criterios de programación, eso es algo que me gustaría recalcar fundamentalmente. Trabajamos con una serie de fórmulas que además aplicamos, particularmente en el caso que depende de mí, de la responsabilidad de la programación, fundamentalmente la calidad. A la hora de elegir los artistas que pasan por Sesión Bermú, hay una primera selección en que el primer punto fundamental es la calidad. Trabajar luego también con bandas emergentes. En estos 3 años han pasado por Sesión Bermú propuestas que ahora mismo ya son cabezas de cartel en los principales festivales. Estamos hablando de Ginebras, por ejemplo, de Caravana, de Sego, de Pipiolas, de La Paloma, de Niña Polaca. O sea, que estamos muy felices también de haber acompañado a estos artistas en su crecimiento artístico y profesional, además en el peor momento posible para ellos, en un momento además de una creatividad. Además habéis hecho mucha incidencia en que, de hecho, creo que es el 65% de la programación es femenina. Sí, eso lo voy a comentar ahora. Es otro de los criterios en la programación, la paridad, la perspectiva de género. Es decir, no a través de una cuota, sino ganado por sus propios méritos. Tenemos cerca de un 60% de presencia de mujeres en todos los carteles, ya no solo de Sesión Bermú, en toda la programación de festivales de música que hacemos desde la consejería es siempre notoria la presencia destacada de artistas femeninas. La variedad en cuanto a estilos era también fundamental dentro de esa escena indie, pero que tocáramos desde lo pop, el rock, la electrónica, en un momento además que estamos viendo que vuelve otra vez la guitarra, las guitarras eléctricas. Esa presencia femenina, además, viene con una manera de trabajar muchísimo más abierta, con influencias de todo tipo, desde los 60 a los 70, haciendo electrónica, haciendo pop, haciendo garaje, post-punk. O sea, es una escena ahora mismo realmente muy interesante desde el punto de vista musical.
El equilibrio también, trabajar con todas las agencias posibles, con todas las pequeñas agencias y discográficas que también en ese momento son las que peor lo estaban pasando. Comentaba antes, en estos 3 años hemos trabajado con cerca de 35 agencias. O sea, realmente están representadas todas las que están trabajando en este sector. La territorialidad o la procedencia de las propuestas, evidentemente tenemos especial atención a grupos, a bandas que son de Madrid o que son residentes, que están radicadas aquí en Madrid, pero es una programación que está abierta. Hemos tenido propuestas de todas las comunidades autónomas, que eso también es un tema que me gustaría destacar. Y eso nos ha permitido estar en un momento tan complicado apoyando, curiosamente y paradójicamente, en estos 3 años de 2020 se ha producido una eclosión creativa en el terreno musical. O sea, todos los que conozcáis un poco la escena musical más indie que se está dando en los últimos años, desde 2020 hay factores que nos extenderíamos para hablar porque se produce justamente desde 2020, tiene mucho que ver también con el confinamiento, con mucho tiempo para crear, para trabajar propuestas y luego además ver que propuestas que han nacido entre 2019 y 2020 han dado un salto de exposición muy rápidamente y ha generado también un efecto contagio, un efecto llamado de referencia, sobre todo además de bandas de mujeres, como hablaba antes de Ginebras o Melenas o Jiquis, que es otra de las bandas madrileñas. El hecho de ver a grupos encima de un escenario, muchos de ellos por primera vez en Sesión Bermú, que es donde dieron sus primeros conciertos, ver que funcionan, que tienen la atención de los medios, que venden discos, que los conciertos se van llenando, genera también un efecto evidente de decir, bueno, yo tengo 16, 17 años y veo referentes encima de un escenario y me gusta la música, yo al día siguiente quiero montar una banda de rock, de garaje, de post-punk o de electrónica. Hombre, es remarcable que un proyecto que nace justamente como posible salida en un entorno desfavorable, sí, acabe sirviendo para consolidarse, pero en el sentido de redescubrir el territorio, justamente, ¿no? Sí, exactamente. Y en ese sentido, ¿qué relaciones establecéis, tanto públicas como privadas, para fortalecer esa red, en el fondo? ¿Con municipios, con sponsors? Con sponsors no, porque es un proyecto que financia la Consejería de Cultura al 100%. Colaboran los ayuntamientos aportando los escenarios, que nos facilita muchísimo también todos los temas de producción, pero no tenemos patrocinio. Es un proyecto que nace de esa manera y además en la consejería trabajamos de esa forma. La implicación y la colaboración con el sector privado, ya lo comentaba antes, 35 agencias pequeñas y discográficas que en muchos casos les hemos apoyado, es decir, ya estaban haciendo un trabajo de antes fantástico, pero en ese momento en el que para ellas, pues, imaginaos, se desploma el circuito, se desploma el sector, en el caso además particularmente de estos artistas y de estas agencias, es decir, los teatros, las compañías de teatro y danza, más mal que bien, pero los teatros empezaron a abrir ya algunos en septiembre, octubre de 2020. Las salas tardaron bastante más en recuperarse y los festivales, con las medidas además de restricción, hasta mucho más no pudieron empezar a trabajar ya en condiciones. Fantástico. Bueno, hemos visto un núcleo urbano, digamos, muy preponderante. Hemos visto un entorno más, digamos, iba a decir rural, pero bueno, más periférico claramente. Entonces, en este caso era desde la metrópolis ver la puesta en valor justamente del territorio y nos vamos a ir al terreno transfronterizo, ni más ni menos. Esta mañana, de hecho, veíamos a Patricia Severino, que es la consejera cultural de la Embajada de Portugal en España, hablando de este tema, pero mejor que digamos que veamos la otra cara de la moneda, nunca mejor dicho, y tenemos aquí a Miriam García Cabezas, que es la secretaria general de Cultura de la Junta de Extremadura, que bueno, llevan desarrollando un esfuerzo denodado justamente por poner en valor toda la oferta cultural que se produce en el territorio autonómico, pero nos interesa especialmente que nos expliques justamente estas interacciones más allá de las fronteras, ¿no? ¿Cómo os planteáis realmente la puesta en valor justamente de ese trabajo compartido
con los vecinos de al lado. Vamos a ver un vídeo en todo caso. Pero detrás de la intervención mía, no tiene sonido ni nada. No, O sea, pues entonces, se va viendo mientras que hablo. Pues adelante. Bueno, pues muchas gracias a Pública por la invitación y buenas tardes a todos y a todas. Y sí, como decías, Pepe, para nosotros la cuestión transfronteriza es algo inherente a la propia comunidad autónoma, puesto que estamos en la periferia de España, estamos en la periferia de Europa, pero sí que tenemos la posibilidad de colaborar estrechamente con el país vecino Portugal. Esta posibilidad no es algo que se nos ocurre como comunidad autónoma o que vamos trabajando día a día, sino que es en cumplimiento de un mandato que aparece reflejado en el propio Estatuto de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Hace 40 años que se redactó ese estatuto y ahí en su artículo primero mandata que tenemos que tener unas relaciones, unos lazos que pasen por la cultura, por la economía, con el país vecino portugués y también con Iberoamérica. En ese sentido, nuestro trabajo es atender a toda la ciudadanía, a todos los municipios, a todos los proyectos culturales, pero tener siempre también esa visión transfronteriza como una estrategia de desarrollo. Miramos las posibilidades de Portugal, donde se hacen multitud de festivales, donde hay muchas empresas del sector cultural que son punteras y tenemos colaboraciones de empresas del audiovisual, por ejemplo, de la animación, que han trabajado estrechamente con empresas de Lisboa. Tenemos en el mundo del cine proyectos que se trabajan a un lado y otro de la frontera. Tenemos estudiantes de música que estudian una primera parte en España, en Extremadura, y después se trasladan a Évora a estudiar jazz. Y en ese sentido es una relación que ha venido con el día a día, que venía de antes de la autonomía, y ahí se nos puede ir la memoria al contrabando de café que había ya de hace muchas décadas, transfronterizo, y ahora pues nos centramos en intercambiar otro tipo de productos legalmente, no con contrabando, y de intercambiar también conocimiento a través, por supuesto, de la cultura. Y en ese sentido tenemos multitud de proyectos en todas las disciplinas, en todas las artes, como por ejemplo en música. Badajoz es una ciudad que está a 5 minutos de la frontera, que hay un intercambio comercial, cultural, humano día a día. Por las calles de Badajoz oyes hablar lo mismo español que oyes hablar portugués. En el centro comercial tienes que entrar a trabajar, tienes que saber portugués. Extremadura, de hecho, es la comunidad autónoma donde más estudiantes de portugués hay en España. Y en Badajoz celebramos un festival importante, que es el Festival Flamenco y Fado, puesto que saben que el flamenco es patrimonio de la humanidad, el fado también es patrimonio de la humanidad. En Badajoz se escucha fado igual que flamenco se escucha al otro lado de la frontera, y ahí tenemos esa línea de colaboración que hacemos mano a mano también con el Museo del Fado de Lisboa, o sea que tenemos una colaboración, digamos, institucional, pero también tenemos una colaboración ciudadana, personas que se desplazan desde Portugal, sobre todo de la zona rayana, fronteriza, a Badajoz, pero que después también son extremeños los que van a Portugal, también a iniciativas musicales como puede ser el Festival de Música de Marbao, que es un festival que se centra también en terreno rural, en la ciudad de Marbao y en la ciudad de Valencia de Alcántara. Y después, si nos vamos a otras disciplinas, tenemos el audiovisual, por ejemplo, que esta mañana hablaba Paula Duque, que ella es la directora del Festival de Cine Periferia, que es un festival de cine que empieza en Portugal, pero que da el salto, lo propone a Extremadura, Ayuntamiento de Extremadura, a la Junta de Extremadura, a las 2 diputaciones, y lo que hace es expandirse desde Portugal hasta Extremadura, hasta el punto que hoy por hoy ciudadanos, alcaldes, ayuntamientos de las localidades rayanas de Extremadura, situadas en nuestra región, llaman a Paula, la directora de este festival, para proponerle que haga más proyectos en su territorio. Yo hacía este gesto, perdona, porque me explicaste que incluso hay experiencias donde la frontera
marca que las sillas están en un sitio y la pantalla está en otra, ¿no? Efectivamente, es un festival totalmente transfronterizo, como decía Pepe, en el cual a un lado, en el lado portugués, están las sillas y en el lado español está la pantalla de cine, o sea, totalmente transfronterizo, hasta literal, de la propuesta. En artes visuales también tenemos un museo que se abrió hace más de 25 años, que es el Museo Extremeño Iberoamericano de Arte Contemporáneo, que fijaros que tiene la mayor colección de arte contemporáneo portugués fuera de Portugal. Si alguien quiere ver en España arte contemporáneo portugués, tiene que pasar por el MEIAC, por este museo. Un museo que tiene una colección permanente en la que hay, por supuesto, artistas portugueses que trabajamos mano a mano con Portugal y que ahora mismo estamos trabajando también en nuevas alianzas con la Fundación Eugenio de Almeida de Évora, estamos trabajando con el Instituto Cervantes de Lisboa, donde llevamos exposiciones también de este museo. En el ámbito literario, tampoco quiero extenderme mucho porque son muchas las actividades, pero en el ámbito literario, por ejemplo, me pongo en la iniciativa más novedosa que tenemos de hace un par de años, que nació un festival de novela negra, Gata Negra, que se celebra en Moraleja, que es una ciudad que está al norte de Cáceres, que está limítrofe también con la zona rayana, la zona portuguesa, que se centraba solamente en lo que es la literatura, novela negra de España, y el año pasado ya tejió alianzas con Portugal para extenderse también a otros pueblos, a otros municipios de las ciudades que están limítrofes con este territorio. Por lo tanto, digamos que es algo estratégico, un sentimiento comunitario que hemos tenido desde siempre y una necesidad de colaboración y cooperación que se ve favorecida también por las ayudas que tienen la zona rayana, la zona fronteriza, los proyectos que están ligados al Interreg, que es de donde nació nuestro Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, que es un órgano que tiene la Junta de Extremadura, que es quien nos enlaza con las instituciones portuguesas. Y algo que va mucho más allá de las propias instituciones, sino que se traslada también al mundo asociativo, a la ciudadanía y a las empresas. No es raro ver obras de teatro producidas en Extremadura en la que haya una participación de extremeños y de portugueses. Hay una feria de teatro que es Feria Ibérica, porque siempre hay una producción portuguesa que se expone delante de programadores para ser contratada, que da lugar después a nuevas programaciones y que en este caso esa feria que se hace en Cáceres tuvo una hija y la hija es la Feria de Teatro de Fundao, que querían hacer una feria de teatro, un mercado teatral similar al que había en Cáceres y nosotros seguimos esa colaboración. Nació de esa primera iniciativa de la Junta de Extremadura, nació esa feria de Fundao, con lo cual algo inherente a nuestra cultura, algo inherente en lo que estamos trabajando y como decía antes también la consejera de Cultura de la Embajada, que también los dos ministerios de Cultura se han dado cuenta de esa posibilidad y estamos trabajando, también Alicia está en ese trabajo de realizar una agenda cultural común de toda la zona fronteriza España-Portugal. Sin poner nombres, y como no nos escucha nadie que estamos en la intimidad, pareciera que el entendimiento transfronterizo es casi mejor que con otras comunidades autónomas. Pues sí, porque fíjate, recuerdo que hace la pasada legislatura hubo una convocatoria que sacó el Ministerio que era de cooperación entre comunidades autónomas. Yo creo que salió un proyecto de Extremadura, pero sin embargo con Portugal la relación es constante. O sea, nosotros desde la Secretaría General de Cultura todas las semanas hay algo con Portugal. O es para preparar algo, o para cerrar un acuerdo, o para una actividad, un acto. Y de hecho, por ejemplo, nosotros el Día de Portugal lo celebramos en Extremadura muchísimo. Hay un montón de actividades culturales, proponemos iniciativas y lo preparamos con mucho tiempo y el 10 de junio es una fecha señalada en nuestro calendario, con lo cual es algo que sí, el Día de Andalucía no lo celebramos, pero el Día de Portugal sí. No quería decir nada de eso. Si os parece, y voy a improvisar absolutamente, y lo sabéis, le vamos a pegar una patada al mapa entre todos. Porque justo en la mesa de antes hemos hablado de tecnología y de innovación justamente aplicada y muy vinculada quizás a derechos de autoría,
Pero lo que está claro es que la tecnología lo que nos permite es entrar en otras dimensiones también geográficas y territoriales. Estamos hablando ahora de 800 personas que están al otro lado y a saber de dónde proceden, ¿no? Desde vuestras realidades locales, autóctonas, ¿cómo os planteáis realmente la relación con otros territorios, en este caso pueden ser virtuales, para de alguna manera provocar redes, generar nuevas interacciones con usuarios, con otros partners? ¿Cómo veis, en todo caso, vuestra visión desde lo local para llegar a lo global, de alguna manera, desde vuestro valor añadido? Si quieres, enlazamos con lo que estabas diciendo ahora, Miriam. Pues yo creo que antes hablaba el compañero Pepe del tema de la pandemia. La pandemia pues nos supuso mucho caos, sobre todo también a las administraciones, de buscar maneras imaginativas de llegar a realizar proyectos en principio irrealizables, de ayudar a todos los sectores culturales, pero también nos abrió esa puerta a una conexión más cercana en cualquier momento, a cualquier hora, y poder hacer reuniones, poder hacer conexiones y que tuviéramos acceso a conocer otras realidades sin tener que estar presencialmente. Hablaba el compañero Juan de Orense, con ese AVE, nosotros nos abre hasta para poder evitar de venir a Madrid a una reunión, pues ahora tienes una red online que te permite tener esa reunión y que te permite pues superar la barrera física que nosotros en Extremadura estamos superando, pero todavía nos queda un poquito. Entonces yo creo que es beneficioso toda esa apertura y que trabajamos día a día. Nosotros, como decía, estamos muy centrados en el tema de la colaboración transfronteriza y también de acuerdo con la primera mesa, que siempre nos cuesta más de posicionarnos en las redes europeas, en los programas europeos. Tenemos la ventaja en Extremadura de todos esos programas que se realizan con Portugal y que hoy por hoy es nuestro principal aliado, además de Iberoamérica, con quien sí tenemos también mucha relación por los nexos históricos que nos unen también con todos los países iberoamericanos y con quienes tenemos una estrategia clara también de desarrollo a través de instituciones con las que contamos en la Junta de Extremadura y que nos posibilitan una conexión que muchas veces empieza en ese mundo virtual y que después se refleja y se materializa en la presencia física o en el intercambio de artistas, en cómo poder abrirnos a otras realidades y una al final te lleva a la otra. Es un trabajo, yo diría, que conjunto también entre las propias instituciones y entre el sector, entre el tejido profesional. Muchas veces son ellos los que nos adelantan a nosotros y nos presentan una propuesta de colaboración, de conexión con otro país europeo en el ámbito de la cultura y otras veces somos nosotros los que propiciamos inicialmente que después te lleva de la mano a otro. Dios, libres de intervenir de manera cruzada, pero Juan, ¿qué os planteáis en ese territorio híbrido entre lo virtual o...? Al hablar de red, tengo una visión, una imagen, ¿no? Que dentro del año que viene haremos 10 ediciones y me gustaría ver plasmado cómo sería tejer esa red con todas las personas con las que hemos estado conectados a lo largo de 10 años y realmente se verá una red magnífica que además nos ha aportado muchas cosas, ¿no? Esa conexión con Carlota Álvarez, Basso de Matadero, Citilá Cornellá con Barcelona. Poco a poco, pues ir cada vez teniendo más información, aprendiendo y aprovechar esas oportunidades, pues porque como decía el de Citilá Cornellá, nosotros nos hemos gastado mucho dinero en hacer un montón de cosas para probar. A lo mejor lo que podéis tener vosotros es ya qué es lo que funciona y aprovechar ese aprendizaje, ¿no? Y tratar de ir aprendiendo, ir absorbiendo y tenemos un reto por delante. La verdad es que las cosas a veces fuera de las grandes capitales cuesta el doble y el triple llevarlas adelante, pero debemos de generar esas oportunidades que a lo mejor pasan en Madrid o en Barcelona, que pasan trenes de oportunidades cada 2x3 y coges uno. Allí a lo mejor tienes que ser el que está haciendo el tren. No, lo interesante de eso sería, de hecho, como si fuera una red neuronal, ¿no? Es decir, que habría algunos nodos que habrían desarrollado algún proyecto a partir de ese choque de partículas, por decirlo ya en lenguaje incluso físico, y que se veía diferente de otras interacciones. Pepe, bueno, espacio para los Pepes.
Yo diría que es irremediable e inevitable aceptar que vivimos en dos mundos a la vez hoy, unos más y otros menos. El de las cosas y el de las no cosas, por aludir a un filósofo que ahora es igual el nombre. Es decir, el mundo de las cosas tiene que ver con esto, el mundo de las personas, de las cosas. Los museos tienen cosas que muestran, los músicos tocan en un sitio presencial, el mundo presencial, y luego está todo el otro mundo. Lo que quiero decir es que a mí me parece que es una evidencia que las tareas que podamos tener cada quien aquí en sus ámbitos, que son diferenciadas, porque son responsabilidades distintas y que, digamos, si tenemos jefas y jefes diferentes y quizá también funciones distintas, pero a mí me parece que eso está ahí. Lo que creo que es muy necesario desde mi experiencia y el territorio en el que yo trabajo es la formación de, digamos, de expertas y expertos en saberse mover en el mundo de las no cosas, es igual lo llamas digital, virtual, me da igual, de saberse moverse para conservar lo que el mundo de las cosas, y ahora me refiero al mundo del patrimonio artístico, tiene, que es complejidad. Y no se trata, desde mi punto de vista, solo de hacer vídeos o hacer que este encuentro también se pueda escuchar desde no sé dónde a través de una pantalla, sino que es pensar este encuentro también, digamos, diseñado para el otro mundo, digamos, para el mundo digital. Y eso yo creo que es un reto y eso está ahí, y me parece que las instituciones o las entidades o los proyectos que sean conscientes de esto y que lo desarrollen, insisto, y que consigan encontrar a estos nuevos y nuevas expertos, porque no hay tantos, desde mi punto de vista, en el campo en el que yo me muevo, está ahí, y me parece que además es un campo que tiene un desarrollo muy grande, puesto que aquí todas y todos los que estamos dependemos de una cosa para poder actuar, que son los presupuestos, o no, digamos, el factor económico. Y es evidente que una buena inversión en tecnología compartida, porque esta es otra cuestión, ese mundo de las no cosas da lugar a colectivos, a alianzas, a empatías, que el mundo de las cosas a veces no consigue. Esas, digamos, inversiones compartidas, creo que bastante difíciles al día de hoy, precisamente por la partición que tenemos como país, son muy, digamos, rentables, también desde el punto de vista de producción. Pero eso es un territorio poco desarrollado, que yo creo que sería muy productivo, y además que tendría y tiene, en algunos casos se hace, efectos muy beneficiosos, tanto para quienes producen, para quienes median, como para quienes reciben. Pepe, bueno, antes de que hagas tu aportación, vamos a abrir ahora un turno de intervenciones. Si alguien tiene alguna cuestión a plantear, alguna aportación, os pediremos, como antes, que seáis lo más concisas y breves posible. Pero, Pepe, en ese entorno. Nada, simplemente entre esta disyuntiva entre lo real y lo virtual, en el campo de la música en directo, particularmente, creo que se puede decir que ha salido fortalecido. Ante esa renovación que hablaba antes encima de los escenarios, se ha producido también un rejuvenecimiento de las bandas y también del público que atraen. Un público que ha bajado muchísimo la media de edad en los conciertos, en los festivales, y era un público que antes de la pandemia no estaba, no aparecía. ¿Ahora? Sí. Es más bien vuestro turno. Tenemos ya 3 preguntas en sala y, por favor, los que estáis en streaming, mandadnos también vuestras preguntas a través del chat. Vamos a por la primera. Hola, gracias a todos por todo lo que nos habéis contado, súper interesante. Y a mí me gustaría saber si en vuestros proyectos y en vuestras instituciones tenéis en cuenta la participación ciudadana y de qué manera. Es decir, una verdadera democracia cultural donde la gente puede participar en las formas, en las programaciones, como incluso creativos. Y voy a poner un ejemplo que está en Extremadura, que me parece muy interesante, que es un proyecto que se llama Habitar el Palacio y que trata de un antiguo espacio que iba a ser el Museo del Cerezo y que se quedó en el 2008, creo,
durante la crisis se quedó sin terminar y que ahora ha recogido la Mancomunidad del Jerte y también la población de esa zona y han habitado ese palacio y lo han llenado de actividades culturales de todo tipo. Y la Junta de Extremadura, ha habido un momento, creo que hace poco, ya hace 6 meses o algo así, ya les ha dado por fin las llaves para que ellos sean los que medien en este espacio, ¿no? Me parece un ejemplo muy clarificador, muy ejemplar, que valga la redundancia, y me gustaría saber si tenéis otros proyectos y desde la Junta de Extremadura, cuánto y cómo les vais a apoyar, por favor. Gracias. Lo de cuánto y cómo, empiece por el final, se está viendo. Pero bueno, nosotros la verdad es que tenemos una colaboración constante con el territorio. Mucho, mucho, mucho. Nos hacemos muchos kilómetros, muchas conversaciones de teléfono, de WhatsApp, de correo electrónico y tenemos, digamos, somos una población de 1 millón de habitantes, que antes lo comentaba Pepe, entonces casi que nos conocemos todos y trabajamos muy mano a mano. Y por eso creímos también en el proyecto de habitar el palacio. Fijaros que la Junta de Extremadura o las diputaciones provinciales, los ayuntamientos, al final nos es muy difícil mantener todas las infraestructuras que tenemos y además dotarlas de contenido, que tengan una gestión que sea buena, que atienda a las necesidades y a las demandas tanto de profesionales como de público. Y ahí teníamos esa oportunidad de poder hacer esa conexión con la ciudadanía, en este caso con la mancomunidad. Se terminó ya por fin el palacio en el año 2019 o 20, me parece que fue, luego vino lo que vino y después ya pues conseguimos, como decía ella, pues hacer esa cesión que pasa por trámites administrativos, con lo cual se demora siempre más de lo que cada uno quiere y es un proyecto que, como decía la compañera, se ha ido trabajando liderado por la propia Mancomunidad, que es una agrupación de municipios, pero en colaboración con las diferentes asociaciones de toda la zona, para hacer que ese espacio que se concibió como un pequeño palacio de congresos en lo que celebrar algunas iniciativas, digamos, culturales, comerciales, turísticas, pues ahora se reconvierta en aquello que la ciudadanía quiere que sea. En este caso, pues hay diferentes espacios, un espacio central en el que se realizan actividades que Radio 3 ha estado allí también precisamente grabando un programa y que se está trabajando con ellos mano a mano y de hecho tenemos reuniones y con el presidente de la Mancomunidad hablé ayer me parece. O sea que tenemos una relación muy fluida. ¿Cómo se colabora también con la ciudadanía? Pues mira, en el año 2016 pusimos en marcha, recuperamos una convocatoria de ayudas a asociaciones culturales a la que se puede presentar cualquiera que tenga una asociación cultural que realice actividades en nuestra comunidad autónoma y tiene un máximo de financiación de 18.000 euros. Más luego, aparte, proyectos que se nos presentan, que vienen ya consolidados y que decidimos apostar por ellos y que se incluyen dentro de los presupuestos y luego las propias iniciativas que lanzamos nosotros como Junta de Extremadura. Y me estaba acordando de un proyecto que se llama Cáceres Abierto, que arrancamos, es un proyecto que se hace cada 2 años, centrado en artes visuales y es hacer, digamos, Cáceres es patrimonio de la humanidad, también salió aquí antes, que tiene un patrimonio monumental impresionante, pero queremos también conectarlo con el arte contemporáneo. Y un arte contemporáneo que no sea invasivo, que no sea que viene un artista, pone su obra, se olvida y no hay explicación ninguna, sino que se generan intervenciones artísticas mano a mano con la sociedad de Cáceres, con asociaciones, con centros escolares, con centros de mayores y se hace todo ello mano a mano. Es un proyecto no que se concibe algo y se pone, sino que se trabaja mano a mano y eso es con colaboración ciudadana.